Bien, del 2012, ya es un poco más reciente, no tanto como el de Burning Nitro que era el 2014, pero este lo escuché un poco después de mi gran mi gran vicio con el thrash. ¿Qué pasa? Este disco, el Vain and Nothingness de Hixen, lo que vino a hacer en su momento, a ver, tengo que aclarar algunas cosas. Primero, es un disco que quizá no suena tan thrasher, tan old school como otros que he mencionado. ¿Por qué? Porque suena, de hecho cuando lo escuché sentí eso, suena mucho a death metal técnico. Perdón, a death metal melódico técnico. Death metal melódico, digámoslo, no metamos la palabra técnico. La palabra técnico pueden quitarla si quieren. Lo que pasa es que en su disco anterior, el State of Insurgency, donde fíjense también que hay una cuestión muy interesante en las portadas. Es una portada de Repka, nuevamente, de Repka, la que utilizaban los chicos de Hixen para su disco anterior. Es un muy buen disco, pero se notaba que su propuesta, que es la de un thrash metal técnico, no estaba del todo pulida porque ellos no estaban realmente seguros de lo que estaban buscando. ¿Qué pasa? Es un muy buen disco, muy disfrutable, pero no estaría en mi top personal este disco. Pero en su segundo disco, el Vain and Nothingness, que es el que aparece efectivamente en este top, que la portada ya te dice mucho de por dónde van los tiros. La portada parece de una banda de metal progresivo y ese color entre turquesa, azulado, zafiro, que es precioso, también dice mucho. Aunque podría ser una portada de Gorguts, ahora que lo pienso, o de Pestilence, pero bueno. Tiene mucho de progresivo, sí, tiene mucho de técnico, tiene mucho de cosas que suenan a death metal melódico por momentos, y está muy bien. Acá terminaron de redondear su propuesta y es una joya este disco, incluso para los que están viendo esto y no son tan amantes del thrash metal, este disco no se lo pueden perder si les gusta el death metal técnico. Y cuando digo si les gusta el death metal técnico, estoy hablando en serio. Estoy refiriendo a si les gustan cosas como Eternal Tears of Sorrow, Insomnium, o incluso Norther o Tracedown, o Winter Sun incluso, imagínense. Es una joya, realmente es un discazo. Lo quería poner porque me parece un disco fantástico, aunque repito, no es una reivindicación per se, lo cual para muchos fue un valor, ¿no es cierto? En un contexto en el cual todas las bandas de esta escena hacían una reivindicación exagerada, en lo musical, en lo estilístico y en lo lírico y en las portadas incluso, una reivindicación de aquel estilo revival. Una banda que hace esto termina destacando. O no tanto, porque no fueron tan reconocidos, no son tan escuchados. Por eso quiero recomendarles a Hexen, escuchen los dos discos, porque además es muy interesante escuchar la evolución de la propuesta y cómo ellos llegan a redondear aquello que ya tenían en mente anteriormente. Es muy curioso, pero es un discazo, es un discazo. Y en esta línea de quizá no ser tan true, tan old school o tan reivindicativo como venía siendo, Bywar. Bywar, para quienes no lo saben, son los primo hermanos, no tan famosos y no tan exitosos dentro de la escena de Violator, puesto que son también brasileños y participaron en sus momentos cuando ambas bandas estaban empezando en splits en conjunto. A mí siempre me gustó un poco más Bywar, aunque Violator tuvo más éxito, fue más reconocido en la escena Violator. Pero a mí, los primeros tres discos de Bywar, los anteriores a este es su último disco del 2011, el Abduction. A ver, vamos a explicarlo. Los tres discos anteriores, sobre todo, ustedes escuchan el Invincible War, su primer disco, y van a ver puro y duro Creator. Los primeros Creator están presentes ahí. Son de manual. Los tres primeros discos, desde lo estilístico, de las portadas, los nombres de la canción, absolutamente todo el sonido, es una reivindicación de la vieja escuela alemana de thrash metal. De los Creator, de los Sodom, de los Accuser, etc. Pero en este disco, cuando es del 2011 el disco, ya la portada se me hacía rara, como ustedes verán. Ya no es lo que venía haciendo. Si ustedes ven las portadas anteriores, son estilo cómic, muy 80, y esto es algo más moderno. Y cuando empieza a sonar, sobre todo presten atención a la segunda canción, que es la que da nombre al disco, que me recordó un poco a Power Mat. De hecho, cuando lo escuchen se van a dar cuenta, es idéntico. Pero, acá hay una palabra, evolución, y no significa que lo anterior haya sido inferior, simplemente que hay un giro de rosca. La producción está más pulida para que se note. No es que esto sea superior técnicamente a lo anterior, que se me entienda. Lo anterior también era muy complejo de tocar. Hay cosas que parecen muy fáciles, pero no son fáciles para nada. Y hay cosas que simulan ser complejas que en realidad no lo son. Bueno, hay muchas bandas que hacen una carrera entera
en componer canciones que simulan ser complejas para los que no están tan habituados a escuchar, pero que en realidad cuando te pones a analizar no lo son tanto. Y hay bandas que son absolutamente lo contrario. Un ejemplo de esto que siempre doy son las bandas de death metal. Las bandas de death metal para un escucha que no está habituado parece que es puro ruido. Pero no, son muchísimo más intrincadas y complejas que tocar que la mayoría de las bandas progresivas, pretenciosas que escuchan estos señores, de los cuales no vamos a hablar en este momento porque no venimos a eso. Pero este disco, si el anterior era una reivindicación de los primeros creators, este disco, el Abduction, lo que hicieron Byware, además de darle una vuelta de rosca a todo su sonido, a pulir su producción y todo, es una reivindicación del thrash metal moderno, en el buen sentido. Este disco además, esto que acabo de explicar, hace que sea más accesible a gente que por ahí no es tan thrasher, pero que le gusta el metal. Por ejemplo, que gente por ahí que anda escuchando los últimos discos de Creator y afirma, bueno, que Creator es la mejor banda de thrash metal que ha existido, porque no es la única que conocen, lo cual así que no debería extrañar a nadie, pero este es un discazo. Por eso quería ponerlo acá, porque además me gusta mucho. Y me parece que termina de redondear y al parecer darle un cierre, porque desde el 2011 no han sacado más discos, esta banda, a todo lo que venían haciendo. Es un broche de oro, realmente es un discazo. La portada, en su momento me llamó... ¿Ves este tipo de portadas como los Exhibit A y el Exhibit B de Exodus? Este tipo de portadas que están bien, pero es como siempre le va a faltar para ser icónico este tipo de cosas. Pero bueno, esos son detalles. Discazo, escúchenlo también. Bueno, si veníamos hablando de evolución, de búsqueda, de pulir sonidos, de tener influencias de otros géneros o de incluso tener una propuesta artística que dentro del thrash metal pueda agradar a los seguidores de otro género y que no son tan thrashers, ahora vamos a algo completamente opuesto. Followed by Fire, otra banda bastante conocida, no tan conocida como Evide, Warbringer, Havoc o Lazarus AD, pero bastante conocida dentro de lo que fue la nueva ola de thrash metal, con esta portada de este Spirit of Fire, que por cierto, esta es la portada que todos conocemos, que todos conocimos y con la cual todos escuchamos el disco, este discazo, esta, digamos, obra maestra, digamos, y además además de uno de los primeros discos en... Esto de lo primero es una cuestión interesante. Yo siempre menciono que, en mi opinión, la banda que da inicio a lo que fue la nueva ola de thrash metal es Guillotine. Es la banda sueca Guillotine, porque su primer disco, antes de Guillotine, sale antes del 2000. Y toda la explosión del 98 o 99, no recuerdo exactamente, que tiene una portada muy buena, muy comiquera. Años después, si no me equivoco, en 2008 sale el Blood Money, que es un gran disco, donde hacen lo mismo pero ponen un poco más su producción. Pero ese primer disco que tiene una portada fantástica, un estilo perfecto para el thrash, es un disco que, en mi opinión, inaugura lo que es la nueva ola de thrash, porque la gran explosión se da alrededor de 2006, 2007, 2008, 2009, es más o menos en esos años. Y una de las bandas que encabeza esa gran explosión es Followed by Fire, con este Spirit of Fire, que por cierto, esta es la portada que todos conocimos, pero la portada original era esta, que va perfecto con el título del disco. O sea, esta era la portada, pero por alguna razón cambiaron por esta. Yo nunca lo entendí. A mí me gustan mucho las dos, aclaro, pero a mí siempre me dio risa esto del Thrasher, que tiene muchos cinturones de tachas porque uno lo usa para ahorcar y el otro lo tiene puesto. Debe tener 4 o 5 más escondidos siempre. Bueno, tipo, no, obviamente nunca se va a quedar sin cinturones. Dios nos libre de quedarnos sin cinturones de tachas, ¿no? Que acaba de matar a un emo y está matando a otro. Lo cual siempre es una cosa que da mucha risa, ¿no? Esto los thrashers siempre han buscado la antagonía. Thrash metal matando Dakis, como dice la canción de Vapuleador, que por cierto apareció en este top. O bueno, a que todos recuerdan aquella canción en el Speed Metal Sentence de Cranium, donde el enemigo del thrash, que en un momento fue el grunge, en otro momento fue el glam, y en ese momento era la música disco. Así que buscando enemigos siempre, buscando pelea. Acá este thrasher los acaba de liquidar a los dos emos, darkies, góticos, como le quieran decir. Y bueno, me atención a la portada. La portada es de antología, las dos lo son, pero son tremendas. Pero Spirit of Fire se llama así, y esta portada, la del pogo con fuego, es perfecta para eso. Y como venía diciendo, si antes estamos hablando de bandas que pulieron su sonido, que evolucionaron y que pueden ser escuchados por gente de otro nicho, acá no. Acá Followed by Fire hace una reivindicación. De hecho,
Tracing Back, el tema que abre este disco, es una reivindicación absoluta del Banded by Blood de Exodus. De hecho lo dice, Paul Baloff está al mando. Y efectivamente, porque suena idéntico a aquel Banded by Blood. Esto es una declaración de principios del thrash. Este es un discazo. Y si les gusta el Banded by Blood de Exodus, que no creo que haya nadie a quien no le guste, aunque como siempre digo, no es mi disco favorito de Exodus, porque a mí me gusta más Steel Cetro Sousa, porque como ya he dicho, me gusta esa cosa más nasal, más irreverente, distinta. Esto es una reivindicación absoluta. Poco más se puede decir porque es que no hay mucho que decir. Trash. Y Paul Baloff está al mando. Discazo, además de antología absoluta. Si hablábamos de reivindicar al Banded by Blood, justamente hay una banda que toma su nombre de ahí. Banded by Blood, que es una banda también bastante conocida. Muchos de ustedes seguramente la conocen y la han escuchado. Yo recuerdo cuando salió este disco en el 2010, ya unos años después, ya cuando estaba explotada la escena y había muchas bandas, muchas propuestas, que me encantó la portada porque parece un videojuego, está muy buena. Repito, no tiene el estilo cómic que a mí me gusta, pero con lo que tiene lo hace muy bien, no podría haberlo hecho mejor. Me encanta la propuesta de la portada. Tiene muchísimos detalles, parece simple, pero no. Fíjense bien, tiene muchísimos detalles. Pero... Por cierto, ahora que me doy cuenta, les tocó la misma suerte que a los que atacaron en Nations Under Attack, ¿cierto? Se encontraron con los Thrashers, unos Thrashers en un contexto de Mad Max, posapocalíptico, está todo absolutamente destruido. Fíjense cómo atrás avanza la ciudad ultramoderna y adelante están los restos de la humanidad totalmente destruidos. Pero bueno, el disco, aunque se llama Banded by Blood, no hace una reivindicación de ese sonido, más que ese sonido tan de muro, tan de pared, tiene un sonido más irreverente, más heavy que Dead, para que se me entienda lo que había explicado anteriormente. Muy técnico, hacen una... No, a veces se entiende mal cuando yo digo alarde de virtuosismo, pareciera que estoy diciendo en tono crítico, pero no. Lo hacen, el vocalista es un vocalista de falcheto, de estos irreverentes, de esto que parece que no se está tomando la situación en serio, pero es el que más en serio se la toma. Y bueno, esa es la propuesta, por eso está acá. Porque creo que es dentro de esta propuesta de thrash metal que yo he comentado que existe, que siempre ha existido y que es de la que más me gusta a mí, creo que son los que más lo han logrado en esa línea, en lo que fue la nueva ola, y este es su disco más pulido, este es un discazo. Igual seguramente lo han escuchado, porque como dije, Banded by Blood es una banda bastante reconocida por los thrashers, como Gamma Bomb, que tiene una propuesta parecida. Qué discazo. Bueno, puesto 3. Puesto 3. Sí, el Black Future de Vector. Acá sí vamos a hablar largo y tendido, porque este disco del 2009, cuando lo escuché por primera vez, lo escuché como 10 veces seguida, porque además la portada me parece una... La portada es una genialidad, repito. A ver, voy a aclarar un punto. Yo digo a veces que Vector estaba un poco... Cuando salió este disco, los comentarios en internet me sonaban en su momento un poco inflados. Y con el tiempo me di cuenta de por qué. Porque Vector, que repito, este es un discazo, está en puesto 3. La mayoría lo hubiera puesto en puesto 1, después voy a explicar por qué no está en número 1. Este es un discazo que todos tienen que escuchar. ¿Se entiende? Todo metalero que se... Ni siquiera Thrasher, todo metalero que se precie tiene que escuchar este disco porque este disco es una obra maestra. Ahora, andar hablando por ahí, como en su momento se habló, de que Vector era una banda novedosa, que tenía una propuesta totalmente nueva y que se salía de todos los esquemas, eso es directamente falaz. ¿Por qué? Vector no hace nada que no hayan hecho antes. Quizá no exactamente igual, pero no es una propuesta que no hayan explorado antes. Bandas que ya he mencionado incluso. Los Toxic, los Ring, los Watchtower, los Coroner, Voivod. Incluso este disco no es tan diferente a lo que hizo Chuck Schuldiner en el último disco de Dead, el The Zone of Perseverance. Escúchenlo y verán. No deja de ser un discazo. Este es un disco intachable, obviamente, es una obra maestra. Y la portada es una putísima maravilla, que tampoco es nada nuevo esta propuesta. Esta propuesta apocalíptica blanco y negro es... Los que leen manga la habrán visto muchas veces. Pero es un discazo, es intachable. Y como digo, la mayoría lo pondrían puesto 1. De este disco no voy a hablar porque seguro todos lo conocen.
Y ya se ha hablado mucho de este disco. De hecho, yo en este mismo canal yo tenía varios videos subtitulados con canciones de este disco. Todavía hay 3. El resto los tuve que bajar porque realmente jodía mucho con el derecho de autor. Pero si lo buscan, todavía van a estar. Ya se los digo desde ya, las traducciones están súper mal hechas porque las hice a las apuradas con un programa muy malo y bueno, etcétera. Están muy mal hechas, pero ahí están. Son videos que hice hace mucho tiempo, realmente. Hace 15 años, cuando el disco había salido hace poco. La mayoría de las traducciones, los subtitulados que hay en este canal los hice en esa época, así que están todos muy mal hechos, pero ahí están algunos. Poco que decir de esto, porque hay demasiado que decir, pero ya se ha dicho. Simplemente quería aclarar este punto que me pasa con Vector desde siempre, que es bandaza, intachable. Hay bandas dentro de la nueva ola que tienen una propuesta parecida. En algún momento puedo hablar de eso si quieren. Pero no es nada nuevo, en serio, no crean nada que no se haya hecho antes, pero lo hacen a la perfección, eso sí. Y es una propuesta que dentro de la nueva ola no se explotó tanto, como si otras que he ido mencionando. Y eso también es un punto a favor. Discaso, portadón, una maravilla. Black Future, que discaso. Ahora sí, puesto número 2, banda muy desconocida de la nueva ola de thrash. Y esta es, lo voy a decir así, esta fue la primera banda de thrash de la nueva ola que yo escuché. Porque cuando la escuché ni siquiera sabía que existía, que se estaba dando. Porque este disco sale, yo lo escuché apenas salió porque me apareció un recomendado en YouTube, con la canción New Posers Don't Steal Every Word, que es un temazo. Además yo estaba muy metido en ese tema de los posers y los nu y etcétera. Por eso me lo recomendó YouTube seguramente. En aquel lejano 2019, comienzo del 2019, febrero o marzo. Y me encantó. Repito, yo escuché este disco cuando ni siquiera sabía que existía algo que se llamaba nueva ola de thrash metal. Y ya estaba entrando de lleno en ella con este disco. ¿Qué pasa? National Suicide, que es una banda no muy conocida de Italia, no muy conocida ni por los thrashers. Así que voy a hablar un poco de esto. Esto es una mezcla, de hecho hay algunas críticas en internet que dicen que es una mezcla de cosas. La portada es un cliché absoluto que me encanta. Nuevamente ligado seguramente un político, con esos anteojitos y ese peinado, y un trasher zombie le corta la cabeza de un hachazo. Hace lo que hay que hacer, digamos. Para eso está el trash. Para eso está el trash. El logo es una copia del de Nuclear Assault y el vocalista intenta imitar a Bobby Blitz y es todo muy cliché y está buenísimo. Y a ver, le tengo un cariño enorme. Además, este disco, además de que toca muchos lugares comunes del thrash, que son lugares que a mí me encantan, tiene unos solos muy preciosistas, que es algo que a mí me fascina también. Los solos de guitarra, digo, están un altísimo nivel técnico y además son muy preciosistas. Son muy gancheros todas las canciones. Y además, bueno, me inaugura en la entrada del... Como digo, yo escuché este disco antes de saber que existía la nueva ola de thrash. Así que yo a este disco le tengo un cariño enorme. Es un discazo, encima no es conocido, así que lo quería mencionar aquí y recomendar a todo el mundo. Si te gusta Overkill, si te gusta Nuclear Assault, si te gusta el thrash, si te gusta el heavy thrash, si te gusta algo, no te pierdas. Hay poco que decir, porque la propuesta, como te digo, es una intersección de lugares comunes perfectamente acoplados y perfectamente ejecutados. Por eso están en el puesto 2. Porque es un top personal, exactamente. Vamos al puesto 1. Vamos para esa. Vamos a ver. El puesto 1. Vapuleador. Esto no es un disco, sino que en realidad son dos. Que ni siquiera son dos discos, son dos demos. Pero que están las 5 canciones que componen estos dos demos en una pequeña compilación que se llama Orgullosamente Ebrios. Así que si quieren tomamos esa y tomamos esa como referencia y hablamos de esto. Bueno, en el lejano año 2009, YouTube me recomienda una banda que se llama Vapuleador, ¿no es cierto? Yo había escuchado ya National Suicide, bueno, y me recomienda Vapuleador con una canción que se llama Vapuleando Posers. Ok, yo ya sabía lo que eran los posers, lo que no sabía era lo que era vapulear, pero bueno, es una palabra no tan utilizada, vapulear, que se nota mucho que es una de las traducciones que puede tener la palabra trash. Así que vamos. Trash es golpiza, apaleamiento o vapuleamiento.
Entonces escucho Vapuleador. Escucho las 5 canciones en existencia en ese momento, 2 de un demo y 2 de otro. Tenía solamente 2 demos con unos dibujos que son buenísimos, que están dibujados a mano. Y nuevamente aparece el Vapuleador en el Trash o Muerte. eh, Matando con un hacha a un emo, que ya era un poco tarde, no estamos hablando en el 2008. Los emos ya estaban un poco desaparecidos, por lo menos en Argentina. No sé si en otros países de Hispanoamérica había todavía. Pero acá, bueno, la gran disputa emos y floggers ya se había diluido un poco, ya había pasado un poco esa moda, pero el vapuleador no le importa, el que quedaba suelto le da un hachazo. Y bueno, después sentenciado al Mosh, el otro demo, que bueno, está el vapuleador, ya con otra vestimenta, sentado en la, en la vereda. Es hermoso, es hermoso. Sentado en la vereda tomando algo, ¿no? Así que está bueno. Y ese toca vapuleador, porque ahí está la ficha. 5 temazos, 5 temazos. Vapuleando Posers, Adicto al Trash, Sentenciado al Mosh, La Espada de Escarnio y El Vapuleador. El que viene del Averno armado y con bronca. Es una maravilla. Por cierto, sé que hubo comentarios en internet en su momento con estos demos criticándolos. El que criticó Vapuleador no entiende el trash. No lo entiende. O no lo entiende como yo. Vamos a hacerlo así. Vamos a ser un poco más democráticos. No lo entiende como yo. Porque, por ejemplo, Vapuleando Poser, que es la primera canción que escuché de la banda, que suena como si estuviera corriendo el colectivo. Vapuleando Poser, ¿cómo te portar? Si no voy, son formidables. Y después de haberlo escuchado, y he escuchado hasta el hartazgo las 5 canciones que están buenísimas. Son súper memorables, súper gancheras. Están muy bien tocadas, aunque tienen una producción horrible, horrible, que es hermosa, porque va perfecto con... Pues suenan como lata las baterías, pero están muy bien tocadas, entonces es raro. Me entero que son de acá. Los chicos de Vapuleador son de Corrientes. Ahora ellos ya se fueron, ¿no? Creo que están en Buenos Aires, su último disco lo grabaron allá y bueno, demás. Pero yo vengo a hablar de discos, así que estoy hablando puntualmente de estos 2 demos primerizos de Vapuleador con estos 5 temazos de antología. Reunidos, como digo, en esa pequeña compilación que es Orgullosamente Ebrios. Son una maravilla las letras, además, donde mencionan un montón de bandas, un montón de lugares comunes, un montón de cosas que tienen que ver con la mitología del thrash metal. De hecho, así como he mencionado la otra vez que mi acercamiento a la mitología del orgullo del metal, luchar por el metal y todo eso, se dio a través de 2 bandas que fueron Manowar y Warcry, mi acercamiento a conocer la mitología, la idiosincrasia, la filosofía y toda la cuestión reivindicativa de lo que significa culturalmente el thrash metal, llegó a través de National Suicide, porque como sabrán, esto es interesante. Las bandas de thrash metal de culto en general no hablaban de, por lo menos en su disco de los 80, después algunas de los 2000 sí, pero en general, y sobre todo durante el revival, bandas como Exodus o como Destruction se cansaron de hablar de thrash, cuando ellos no deberían hablar de thrash, sino que deberían ser el thrash. Pero bueno, no importa. Uno escucha los discos de los 80, las obras maestras del thrash metal, y ellos no hablan del thrash metal, porque era algo que se estaba dando, no había por qué reivindicar nada porque se estaba dando en ese momento. Las bandas que hablan del orgullo thrasher son las del revival o las bandas ya de antaño, pero retomando esta cuestión dentro del movimiento revival. Entonces es normal que la reivindicación del espíritu del thrash, que ya está construido, puesto que ya ha sido y se puede ver la obra completa. Esto es como la metáfora del avestruz. Perdón, no es un avestruz. Es un pájaro que camina, que hace ruido durante toda la noche, durante una tormenta de nieve en el techo. Durante la noche se escuchan los ruidos de los pasos, pero no se tiene idea de qué es. Al otro día, cuando se observa el techo, se puede ver que lo que parecían ruidos inconexos y sin sentido, en realidad el pájaro con sus pisadas estaba armando un dibujo, ¿no? Estaba dibujando un paisaje. Pero eso se puede ver cuando ya termina la noche. Durante la noche uno no puede tener una idea acabada de lo que se está haciendo. Así que es normal que quienes hagan una reivindicación del espíritu thrasher sean quienes lo han visto como fans y ya pasado el tiempo pueden ver la obra completa y reivindican eso. Entonces es normal que lo hagan las bandas que nazca de las bandas del revival y que después lo retomen ese concepto bandas que siguen en la senda pero que son de aquella época. Pero en fin, es una joya. Vapuleador. Qué maravilla, Vapuleador. ¡Despertado! ¡De los efectos! ¡Del alcohol! Escuchen esto. Si es que no lo escucharon ya, porque son bastante conocidos. Hay un pequeño nicho trasher en Argentina que, bueno, compone, por ejemplo, Vapuleador, Tuxteno, Velocidad 22.
Pero a Tuxtenia a velocidad 22 lo escuché años después. Con Vapuleador los escuché en su momento. Después me enteré que son de acá, encima son de acá de Corrientes. Por ende, los videos de aquellos viejos videos de hace 15, 16 años son calles que yo conozco, que yo he transitado y caminado. Así que tiene un... Como he dicho, este es un top absolutamente personal. Así que era inevitable. Vapuleador puesto número 1. Saludos. Trash Till Death.